Quiero empezar el día de hoy hablando del versículo que vamos a leer, que es Gálatas 6 del 1 al 10, que dice lo siguiente: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse con respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe también de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Por si vienen por primera vez o no han venido últimamente, hemos estado hablando acerca, estudiando Gálatas, ¿verdad? Y llevamos muchas semanas ya. Finalmente llegamos a Gálatas 6, ya estamos por terminar, nos faltan nada más 2 prédicas, aparte de esta, con esta 3. Y terminamos en un estudio así profundo que nunca habíamos hecho acerca del libro de Gálatas. Y conforme vamos leyendo Gálatas, ¿verdad? Pablo empieza siempre atacando un problema que la iglesia tenía, un problema doctrinal. Pablo dice que estaban creyendo otro evangelio, no que hubiera otro, pero lo que ellos creían no era el evangelio. Entonces Pablo se enfoca en los primeros capítulos a explicarles la doctrina, qué es lo que ellos tienen que creer, ¿verdad? Eso nos hace entender que como cristianos, nosotros antes de preocuparnos en hacer cosas, tenemos que preocuparnos primero si estamos creyendo bien, porque no podemos nosotros hacer algo si no estamos creyendo primero. O sea, lo que nosotros hacemos es un resultado de nuestra creencia. Entonces, Pablo siempre empieza definiendo cómo creer bien, ¿verdad? ¿Qué es la doctrina? Y eso es lo que Pablo empieza a hacer. Habla mucho acerca del evangelio. Y finalmente, en los últimos capítulos se pone práctico, empieza a hablar acerca de cómo tenemos que vivir. No tenemos que vivir en la carne, tenemos que vivir en el espíritu, tenemos que dejar de pecar prácticamente. Y al mero final empieza a hablar de relaciones, que es lo que estamos hablando y vamos a hablar el día de hoy. Y aquí este texto que leí es acerca de relaciones, cómo nosotros nos relacionamos unos con otros. Por ejemplo, en el versículo 1 habla cómo nos relacionamos con los que han caído, ¿verdad? Los que fueron sorprendidos en alguna falta. En el versículo 2 habla acerca de cómo nos relacionamos con los que están sufriendo. En el versículo 5, cómo nos relacionamos cuando nos comparamos unos a otros. En el versículo 6, cómo nos relacionamos con los maestros, los que enseñan la palabra. Y versículo 10 con el prójimo y la iglesia en general. Entonces son puras relaciones, ¿verdad? Entonces el mensaje del día de hoy se llama ¿Cómo deberíamos de vivir en comunidad cristiana? Entonces, es algo bastante práctico. Hoy les quiero decir, este mensaje es un poco denso, estoy tratando de ponérselos en una forma en la que lo podamos entender bien, pero es acerca de relaciones, es acerca de cómo tenemos que tratarnos entre cristianos, ¿verdad? En la iglesia, cómo debiéramos de estar viviendo. Y solo para dar un gran fundamento, Pablo viene diciendo, porque aquí estamos empezando el capítulo 6, pero Pablo en el capítulo 5 dijo al final, no tenemos que consumirnos, por favor, no dejemos de actuar egoístamente como personas que están vacías, ya no estamos vacíos, ¿verdad? No fuimos llenados, entonces dejemos de consumirnos, de tratarnos mal, en vez sirvámonos en amor. Y en eso terminó Pablo en el versículo 5. Así que continuando con eso, ahora sí empezamos el 6. Y lo primero que quiero hacer notar, que es mi punto número 1, así de entrada, es de que siempre habrá conflictos en la comunidad cristiana. Porque básicamente la carta de Pablo de Gálatas y todas sus cartas es resolver problemas. Los cristianos siempre tienen problemas. Y a mí me parece bien curioso, no sé si ustedes han pensado eso, como hay personas que a veces dicen, es que yo no voy a la iglesia porque la gente de la iglesia es bien hipócrita. Y obviamente esa es una buena cosa para nosotros ver y analizar, ¿verdad? Que no estemos siendo hipócritas, pero la verdad es que donde quiera que hayan seres humanos, siempre van a haber problemas. Y la iglesia, a pesar de que deberíamos de vivir como Cristo, la verdad es que aún estamos lidiando con el pecado. Y porque hay seres humanos pecadores, siempre van a haber problemas. Y lo vemos en las iglesias del primer siglo, donde Pablo, todas sus cartas eran acerca de resolver problemas. Y aquí empieza Pablo a decir,
varios problemas. Por ejemplo, menciona que alguno es de que hay personas que son sorprendidos en alguna falta, o sea, que hay personas que siguen pecando, siguen cayendo. Después dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros, o sea, hay personas que están sufriendo y están cargados, ¿verdad? Al final después dice que no nos cansemos de hacer el bien, o sea, inclusive las personas que tratamos de hacer el bien nos llegamos a cansar, llega un punto en donde queremos tirar la toalla. Entonces, Pablo, para él no es extraño reconocer de que hay problemas en la iglesia. Entonces, no debería ser extraño para nosotros encontrarnos con problemas en la iglesia, porque hay seres humanos, ¿verdad? Una de las grandes mentiras que creemos el día de hoy, que yo creo que es un gran problema, es que cuando venimos a Jesús, Jesús va a resolver todos nuestros problemas. ¿Cuántos pensaron eso? ¿Verdad? Y tal vez el error no fue de ustedes, sino el error fue de las personas que les introdujeron a Jesús, porque tal vez les dijeron, tenés problemas, venía a Jesús, ¿verdad? Tu matrimonio está mal, venía a Jesús, ¿verdad? Tenés esto, lo otro, venía a Jesús, ¿verdad? Y es como, Jesús puede hacer milagros, Jesús puede transformar, pero Jesús no garantiza que después de haber venido a Él, no van a haber problemas, no va a haber sufrimiento. Y de hecho, una de las formas en las que podemos ver que el cristianismo es real es precisamente que el cristianismo no niega el sufrimiento. Cualquier otra religión que te promete, una de religión Disney, ¿verdad? Que te promete algo perfecto, vení y no vas a tener problemas nunca más, ¿verdad? O sea, da tu diezmo y Dios te va a bendecir, ¿verdad? Esa es un falso evangelio. Eso es un culto, porque el cristianismo nunca niega que van a haber, va- que el sufrimiento va a cesar, ¿verdad? De hecho, lo que sí hace el cristianismo es que nos eleva tanto más allá, nos da una esperanza tan gloriosa, tan increíble, nos da algo muchísimo más increíble que cuando miramos nuestro sufrimiento, decimos, esto no tiene comparación con lo que he ganado, ¿verdad? Y se me viene a la mente ahorita y lo apunté acá, de hecho, es en Hechos 5 del 40 al 42, los apóstoles los acaban de arrestar, los acaban de azotar, ¿verdad? Y dice que vinieron y les dijeron, después de azotarlos, los intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre con N mayúsculo. O sea, ellos, Jesús de hecho les había dicho, síganme y ustedes van a sufrir. Y ahorita que ellos estaban sufriendo por Jesús, ellos estaban gozosos, pero obviamente no estaban gozosos por el sufrimiento, no es como un tipo de masoquismo que estamos contentos por sufrir, sino es que tenemos algo muchísimo más grande, mejor que el sufrimiento, no importa, por lo que hemos alcanzado. Entonces, solo quiero clarificar de que siempre van a haber problemas en la iglesia y obviamente hay formas de lidiar con los problemas, es lo que Pablo está haciendo acá, pero no nos deberíamos de extrañar. Pero lo que sí nos hace Pablo y lo que vamos a ver en esta carta es que él nos da formas de cómo nosotros podemos lidiar con estos conflictos, porque sí debiéramos de lidiar con estos conflictos y no deberíamos de, bueno, siempre van a haber problemas, la gente siempre va a ser pecadora, la gente, no, o sea, Pablo nos está diciendo también cómo nosotros podemos lidiar con estas cosas. Entonces, ahora sí, el punto número 2. En resumen, básicamente lo que Pablo está diciendo acá del Gálatas 6, del 1 al 10, es de que estamos nosotros llamados como comunidad cristiana, si ustedes son cristianos, si ustedes son parte de esta iglesia, entre nosotros estamos llamados a restaurar y ayudar. Y ahora quiero definir qué es eso, ¿verdad? En el versículo 1, ¿verdad? De 6, dice, Gálatas 6, 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y quiero declarar esta palabra sorprendido. Lutero tiene un comentario de esto y él decía, esta reconfortante frase, ¿verdad? Sorprendido, en un momento me salvó la vida. Porque él como sacerdote, él estaba lidiando con su pecado. Y él se dio cuenta de que nosotros, inclusive como cristianos, podemos ser sorprendidos cayendo en pecado, ¿verdad? O sea, y quiero notar que obviamente la palabra sorprendido acá habla de las personas que cayeron en pecado, que denota esta palabra que no quisieron caer en pecado. Estas son personas que no están pecando deliberadamente, que no es como que ya saben que están haciendo algo malo, igual lo hacen, sino son personas que de alguna manera hay una inconsciencia, ¿verdad? En de que ellos no sabían que esto no se podía hacer. O tal vez
aún no tienen el dominio propio como para poder resistirse a la tentación y no quisieron hacerlo, pero cayeron, ¿verdad? Entonces Pablo claramente está diciendo que estas personas van a pasar en la iglesia. Hay personas que son sorprendidas en pecado y esta palabra falta, de hecho es una palabra que sí significa pecado, significa transgresión, pecado, pero significa, en el idioma original, significa como una palabra que no es tan grave, ¿verdad? Es como más que todo como dar un paso en falso, como tropezarse. O sea, sí significa falta, sí significa transgresión, pero es como que me tropecé, ¿verdad? Cuando ustedes se tropiezan, ustedes no se querían tropezar, ¿verdad? Ustedes simple y sencillamente no vieron lo que estaba enfrente y por ignorancia se cayeron, se tropezaron. Entonces, esto es lo que esta palabra está tratando de transmitir. La palabra no denota un pecado cometido conscientemente, sino más bien un tropiezo. Y Pablo está diciendo que esto nos va a pasar a todos. De repente todos hemos sido sorprendidos en que no queríamos hacer algo, pero lo hicimos. Tropezamos. Otra vez habla de personas que no lo están haciendo deliberadamente. Pero Pablo dice que ustedes los que son, ¿qué? Espirituales. Y cuando dice espirituales no está diciendo ustedes los que son expertos y son muy santos y son los mejores de la iglesia, como esa noción que a veces tenemos de alguien espiritual y el bien santo, ¿verdad? Pero porque de hecho, si todos acá, bueno, los que hemos creído en el Señor Jesús, venimos a Él, entonces ya somos santos. Ya somos espirituales porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces no está refiriéndose a alguien como de estatus mayor espiritual, sino cuando dice ustedes que son espirituales, es ustedes que han creído en Jesús porque ya tienen el Espíritu Santo dentro. Entonces, ¿quiénes están llamados a restaurar primero? A las personas que han sido sorprendidas en pecado. ¿Quiénes? Todos, cualquiera, los que tenemos el Espíritu. Entonces, eso es una, ¿verdad? Pero después Pablo viene y pone esta palabra restaurar, después dice con mansedumbre. Y esto es como un denominador común que siempre miramos a lo largo de las cartas de Pablo y el Nuevo Testamento. También Jesús habla acerca de esto, de que la Biblia siempre pone un balance de cómo tenemos que interactuar unos con otros. Por ejemplo, en Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza de esto, es Cristo. Y usualmente la palabra siempre, y Pablo como contrasta estos dos términos que nos hacen balancear cómo tenemos que nosotros vivir las relaciones. Quiero que tienen estos términos, verdad y amor. Estamos llamados a amarnos, pero estamos llamados también a decirnos la verdad. Y son las dos juntas la forma en la que estamos llamados a manejar nuestras relaciones. Porque nosotros como seres humanos tenemos una tendencia a desbalancear estas cosas. Por eso es que Pablo está diciendo, tienen que restaurar, o sea, le tienen que decir a la persona la verdad. Estás en pecado, ¿verdad? Caíste. Eso es decirle la verdad, pero lo van a hacer con amor, con mansedumbre. Ese es como el balance que nos llama el Evangelio a vivir. Y nosotros como seres humanos, y quiero que entiendan bien esto, porque esto nos va a ayudar en todas las relaciones que tengamos en la iglesia y fuera de la iglesia, porque nuestra tendencia como seres humanos es desbalancear estas dos. Unos por personalidad se tienden a ir más al lado del amor y otros por personalidad se tienden a ir más al lado de la verdad, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que son más amorosas por personalidad son las personas que son bien amables, son bien gentiles, siempre están sonriendo, ¿verdad? Son más tiernos, pero usualmente son las personas que le tienen miedo a confrontar a otros y no pueden confrontar a otros, es decir, son cobardes y que tienen tanto miedo de confrontar a otros porque ellos son amables y lo que ellos quieren es que las personas les caigan bien, que todos digan, es que él es muy bueno, él es muy amable, él es muy tierno, pero es una cuestión de personalidad tanto que no pueden decir la verdad, no pueden confrontar, se quedan callados y no dicen nada, entonces son cobardes y eso los lleva a ser falsos. Porque si no puedes decir la verdad, eso quiere decir de que estás siendo falso. Estás sonriendo, pero es una sonrisa falsa, es nada más porque quieres ser agradado, ¿verdad? Pero por el otro lado, las personas que tienden a decir solo la verdad, estas son las personas que son bien confrontativas, que son bien directos, que son bien honestos.
eso es bueno, pero estas personas tienden a ser duros, rudos, ásperos y juiciosos también. Y ambas personas tienen cualidades buenas o no, pero lo que pasa es que no tendemos a balancear estas cosas porque por personalidad nos tendemos a ir a un lado, de un lado al otro. Entonces, piensen ustedes cuál es el lado en el que ustedes tienden a ir, ¿verdad? A mí personalmente me cuesta mucho confrontar. Eso quiere decir que estoy más dado a tratar bien a las personas porque quiero que me traten bien, pero cuando se trata acerca de decir la verdad me cuesta mucho. Pero ¿cómo sabemos nosotros que no estamos viviendo desde nuestra personalidad, sino realmente viviendo el evangelio? Es cuando una persona que tiende a ser más gentil y amorosa, y Dios le dice, tenés que hablarle, tenés que confrontar a la persona, y esta persona que le cuesta tanto confrontar, finalmente tiene la valentía de ir y decir la verdad. Ahí está viviendo el evangelio. O la persona dura que siempre está criticando, siempre está tirando juicios, siempre está siendo honesto y diciendo, "Ah, es que yo siempre digo la verdad, a mí no me importa lo que piensan otros". Que esa persona que siempre dice la verdad así, que diga la verdad, pero la diga con gentileza, con amor, con mansedumbre. Y ahí es donde vemos que el evangelio realmente está teniendo un efecto en nuestras vidas. Entonces, nosotros se supone que deberíamos de salirnos de nuestra personalidad y vivir como el evangelio nos está llamando a vivir. Y si las personas caen, hay que restaurarlas, hay que decirles la verdad. No vamos a hacernos de la vista ciega, no vamos a venir y decir, bueno, que mire qué hace. O sea, estamos llamados a hablar, a decir la verdad, pero a decirla en amor. Em, Esta palabra restaurar viene del griego catartizo, que se traduce como restaurar, que significa arreglar, reparar, equipar, completar o preparar. O sea, es mucho. Restaurar involucra realmente un proceso de difícil que va a requerir más de nosotros, porque lo más fácil es obviar las cosas, ¿verdad? Lo más fácil es, que mira qué hacen, ¿verdad? Pero restaurar significa arreglar, reparar, equipar, completar, es decir, ir con la persona involucra un proceso un poco más difícil de venir y meter nuestras manos y hacer algo que tal vez no queremos hacer, pero que debemos hacer, porque es la forma en la que estamos llamados a vivir como cristianos. Entonces, de hecho, pues, esta palabra restaurar la usaban antes para hablar acerca de cuando un hueso, por ejemplo, se había salido del lugar, se había dislocado. Entonces hay que restaurarlo, hay que ponerlo otra vez en su lugar. Entonces, esto también habla acerca del concepto de pecado dentro de la iglesia. Cuando alguien está pecando en la iglesia, ¿qué significa eso? Que simple y sencillamente se salió del lugar y hay que regresarlo, ¿verdad? Hay que venir y atacarlo porque eso no es lo normal. No es normal que la gente siga en pecado después de haber venido a Cristo. Y el problema, pues lo que estamos viendo acá, no estamos hablando de la gente que lo hace deliberadamente, estamos hablando de la gente que es sorprendida. El problema es que ellos no saben que cayeron en pecado, ellos fueron sorprendidos. Entonces nosotros como médicos, hermanos, vamos a ir y tenemos que hablar, tenemos que restaurar en amor y tenemos que volver ese hueso a donde estaba antes, porque eso no está bien. Entonces, obviamente eso también involucra un proceso doloroso, ¿verdad? Porque no sé si ustedes han dislocado el hombro, yo me he dislocado el hombro, gracias a Dios, ahorita ya tengo años sano, pero me he dislocado el hombro tantas veces que a veces durmiendo, un mal movimiento, y aprendí yo a volvérmelo de nuevo, ¿verdad? Y eso duele muchísimo. Es un proceso doloroso, entonces es un proceso doloroso restaurar, no va a ser fácil, no solamente decir la verdad, o sea, requiere tiempo, si lo queremos hacer con amor, requiere mucha empatía, mucha gentileza, tomarnos un café, hacer tiempo, ¿verdad? Pero es la forma en la que estamos llamados a vivir, ¿verdad? Aquí la Biblia está diciendo que tenemos que restaurar ¿a quién? Al que fue sorprendido en pecado, al que no está pecando deliberadamente. La Biblia tiene procesos para el que está pecando deliberadamente, ¿verdad? Algún día vamos a hablar de esos. Pero también la Biblia está hablando de que no tenemos que restaurar al no creyente. ¿A quién restauramos? Al creyente. ¿Por qué? Porque tenemos un código moral en común. Se supone que ya somos cristianos, que ya creímos en Dios y este es nuestro estándar moral.
Pero ¿cómo vas a imponerle un estándar moral a alguien que no tiene tu mismo estándar moral porque no es creyente? Los creyentes, ¿qué necesitan? Necesitan a Jesús primero. O sea, no vamos a ir con los no creyentes y decirles, mira, la Biblia dice que lo que estás haciendo está mal, porque él no cree en la Biblia, porque él no cree en Jesús. Ellos necesitan a Jesús primero, ¿verdad? Pero los cristianos, los que ya tienen a Jesús, ¿qué necesitan? Obviamente necesitamos a Jesús también, pero necesitamos que otros nos digan la verdad, porque nosotros honestamente no la vemos, tenemos puntos ciegos. Entonces, esto es el punto que está tratando de transmitir Pablo acá. Mansedumbre significa humildad, gentileza, o sea, no con superioridad, no con orgullo, no venimos y restauramos a otros como nosotros, mira, estás mal, eso no se hace, ¿verdad? Yo soy mejor que tú, es con humildad, es con mansedumbre, con amor, ¿verdad? Por eso después dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto es clave porque hoy yo puedo estar restaurando a alguien, pero mañana puedo ser yo. Y esa es la verdad. Entonces yo quisiera tratar a las personas con amor hoy. Obviamente sí les voy a decir la verdad porque también necesitan la verdad, pero yo quisiera tratarlos con amor porque yo quisiera que me trataran a mí con amor cuando yo sea el que caiga, ¿verdad? Ese es el consejo de Pablo. Solo para elaborar este punto, hay una historia en Juan 11 cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿verdad? Y les voy a leer estos versículos, escuchen esto. Juan 11:21b dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y después Juan 11:32b dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La misma frase, solo cambió el orden de las palabras un poquito. Es la misma frase. Fueron dos hermanas las que le hicieron esta pregunta a Jesús. Y lo impresionante es que Jesús sabe balancear estos conceptos de verdad y amor. Él sabe dar verdad a las personas que necesitan la verdad y él sabe dar amor cuando las personas necesitan amor. A nosotros nos cuesta mucho interactuar así por personalidad porque tendemos uno más que a otro, ¿verdad? Pero Jesús es tan sabio que cuando Marta le dice esta frase, Jesús le dice, Marta, tú tienes que creer de que yo soy la resurrección y la vida. Tu hermano va a resucitar, o sea, le habla verdad. Pero después cuando María le pregunta esta frase, ¿qué hace Jesús? Se pone a llorar con María. Entonces, si miran la sabiduría de Jesús, de cómo él no vivía desde una personalidad. Todos sabemos que Jesús es amor, que él era muy amoroso, pero no sé si sabemos también que él era muy duro también. Fariseos, hipócritas, ¿verdad? Ustedes son como sepulcros blanqueados, ustedes hijos de Satanás. O sea, era una verdad dura. ¿Por qué? Porque él sabía cuándo alguien le tenía que decir la verdad y le tenía que hablar duro y cuándo alguien le tenía que demostrar amor. Y nosotros deberíamos de aspirar a esa sabiduría bíblica. En nuestras relaciones, pensemos esto es en la iglesia, pero en nuestras relaciones en general, esto para la relación de matrimonio es algo que nos va a salvar nuestro matrimonio. Hay momentos en donde mi esposa, mi esposo no necesita que le diga la verdad en ese momento. Necesita que yo esté ahí con ella, que yo esté ahí con él y necesita el amor. El tiempo de la verdad va a venir, ¿verdad? Obviamente sí lo tenemos que decir. Da igual con los hijos. Hay momentos en donde tus hijos necesitan amor ahorita y verdad después. Hay momentos donde tus hijos necesitan verdad porque les has dado tanto amor que son demasiado malcriados, ¿verdad? Necesitan que les digas la verdad. Entonces, estos son conceptos que realmente nos ayudan como cristianos en nuestras relaciones en general. Obviamente en la iglesia en la iglesia Dios nos llama a vivir esto, pero después yo dije que el punto número 2 es restauramos, pero también ayudamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo ayudamos a otros? El versículo 2 dice, sobrellevar la carga a los unos de los otros, ¿verdad? Y cumplida así la ley de Cristo. Entonces, ayudamos al cargar las cargas que otros están cargando. Entonces, ¿cómo tú cargas la carga de otro? Primero tenés que entender qué es la carga que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, obviamente involucra es qué estás pasando, o sea, ¿por qué estás tan cargado? Déjame entender cómo te puedo ayudar, ¿verdad? Entonces, entendés, pero el cargar la carga de alguien más involucra un autosufrimiento, ¿verdad? Un sufrimiento autoimpuesto, perdón, un sufrimiento autoimpuesto, porque esta persona está sufriendo. Lo que yo voy a hacer es, lo voy a escuchar, pero después voy a hacer de su carga mi carga. Entonces estoy autoimponiéndome
ese sufrimiento. O sea, involucra algo más de nosotros, a lo que usualmente estamos acostumbrados a hacer. Entonces, involucra a estar dispuestos a cargar una carga extra. Y hay una advertencia que después Pablo da en el versículo 3, dice, al que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta su prueba, a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo, no en otro. Y aquí Pablo nos vuelve a advertir acerca del orgullo y nos está diciendo, no hagas la vida cristiana acerca de ti, porque la vida cristiana no es acerca solamente de ti, ¿verdad? Muchas personas dicen, solo yo y Dios y no necesito a nadie más, ¿verdad? Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿verdad? Yo no necesito ir a la iglesia, no necesito a otros para buscar a Dios. Yo me meto en mi cuarto y yo oro y yo con Dios estoy bien. Eso es orgullo. Y Pablo está advirtiéndonos acá, dice, el que cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Cada uno someta a prueba su propia obra, ¿verdad? O sea, analicemos nuestras acciones. ¿Por qué estoy tan frío? ¿Por qué estoy tan renuente a no tener comunidad con otros creyentes, a no juntarme con otras personas? Claramente hay algo en mi corazón que tengo que analizar o no, porque estamos llamados a vivir en comunidad. O sea, y después Pablo dice, analiza tu obra y no te compares con otras personas, ¿verdad? Nos vuelve a recordar el orgullo, pero después dice, porque cada uno llevará su propia carga, y esta parece una contradicción. ¿Cómo es que nos dice, lleven las cargas de otros, pero después dice, cada quien lleve su propia carga? Y el balance que Pablo está trayendo acá es de que todos nosotros deberíamos de hacernos responsables de nuestra vida, porque al final nosotros vamos a rendir cuentas personalmente a Dios. Entonces yo soy responsable de mi carga y nadie más. Entonces esto es para que no hayan esas personas que dicen, como ellos tienen que llevar mi carga, entonces yo no voy a hacer nada, entonces yo voy a tomar malas decisiones, yo voy a hacer... Ese no es el punto de Pablo. O sea, el punto de Pablo es que tú tienes que hacerte responsable de tu propia carga y te vas a ser responsable de la carga de alguien más. Y si todos hiciéramos esto, entonces todos nos estaríamos ayudando a unos a otros todo el tiempo, porque hay momentos en donde de repente la vida pasa y tu carga es tan pesada que sí necesitas ayuda, aunque te estás haciendo responsable de tu propia vida. Y ahí es cuando vienen los otros y te ayudan, ¿verdad? Y un ejemplo práctico de esto es la iglesia de Hechos, ¿verdad? No sé si ustedes han leído Hechos 2, pero las cosas que dice, cómo vivía la iglesia es tan impresionante. O sea, cuando ellos decían, cuando la Biblia dice y tenían en común todas las cosas, yo antes pensaba que era como, tenían muchas cosas en común. O sea, como que creían en Jesús, entonces como creían en Jesús, se llevaban bien. Pero no, tenían en común todas las cosas, es literalmente ellos rindieron todas sus propiedades y todas sus posesiones y se los repartieron voluntariamente. Hay gente que viene y dice, vieron que esto es prueba de que el socialismo es el sistema humano. No, 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 es, es rendir nuestras cosas voluntariamente. No que el Estado nos quite las cosas y él decida cómo tenemos que distribuirlas. Nosotros las rendimos voluntariamente y la Biblia dice que no había necesidad entre ellos. ¿Se imaginan una comunidad así? O sea, esta es como esa comunidad utópica que todos los sistemas quieren crear, que el cristianismo en el primer siglo creó. ¿Por qué? Porque ellos vivían esto, ellos llevaban las cargas los unos de los otros. Y termino con ayudar dijimos, es cargar la carga a alguien más, ¿verdad? Autoimponernos esa carga, pero también en el versículo 6 vemos otra cosa que podemos hacer para ayudar. El que es enseñado en la palabra, o sea, ustedes haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. Y aquí está hablando acerca específicamente de cosas materiales, que las personas que están recibiendo ayuda, que están recibiendo instrucción de la palabra, deberían de ayudar a los que están dando la palabra, enseñando la palabra. Este es un tema bien difícil hablándolo yo, ¿verdad? Como pastor, entonces por eso no voy a decir nada más, solo voy a leer los comentarios de Martín Lutero, ¿verdad? Y él decía lo siguiente: todos estos pasajes están destinados a beneficiarnos a los ministros. Debo decir que no encuentro mucho placer en explicar estos versículos. Se me hace parecer que hablo de mi propio beneficio, ¿verdad? Lutero dijo eso y yo pienso exactamente lo mismo, pero él dijo lo siguiente después: a menudo me he preguntado por qué todos los apóstoles reiteraron esta petición con frecuencia tan vergonzosa. Hemos llegado a comprender
¿Por qué es tan necesario repetir la amonestación de este versículo? Cuando Satanás no puede reprimir la predicación del evangelio por la fuerza, trata de lograr su propósito golpeando a los ministros del evangelio con pobreza. La semana pasada estaba hablando con un pastor y a veces yo hablo con los otros pastores de la iglesia y este pastor me decía cómo está luchando económicamente. Y la presión que tiene es económica. Y estos otros pastores que también yo tengo amigos también tienen los mismos problemas. Uno de ellos no tiene trabajo por 4 meses porque trabaja en la iglesia, pero también tiene que trabajar en otro lado. Y se quedó sin trabajo y tiene 4 meses sin trabajo. Y la iglesia no le puede pagar su sueldo. Este es un problema real, ¿verdad? Del cual no voy a decir, no voy a hablar más. Pero la Biblia nos está llamando a nosotros a apoyar a los ministros. Esa es una razón por la cual nosotros ofrendamos acá, ¿verdad? Y solo se los quiero dejar ahí. Entonces, ese es el punto número 2. Nosotros estamos llamados a restaurar y ayudar en la iglesia. Y ahora el punto número 3, ¿verdad? La solución del evangelio. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros tratamos de ayudar, pero todo empeora? Porque nos ha pasado, ¿verdad? Había que restaurar a alguien y tratamos de restaurar a alguien, pero todo empeoró. ¿Por qué pasó eso? Y usualmente la respuesta es, ya la vimos, y es que no balanceamos bien cómo funciona el evangelio en las relaciones, ¿verdad? Estos conceptos de verdad y amor. Entonces dijimos, hay que decirle a fulano tal que está en pecado, entonces voy a tratar de restaurar, pero fui con orgullo, con superioridad, y solo paré haciendo que la persona sintiera tan ofendida, tan llena de vergüenza, tan llena de juicio que se fue de la iglesia, ¿verdad? Eso es muy común, ¿o no? El otro lado es de que, tengo tanto miedo porque a mí no me gusta decir la verdad que no digo nada. Y la persona peca y peca y peca cada vez más al punto donde se vuelve algo deliberado y se para perdiendo y se para yendo igual. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tratamos de ayudar y las cosas no funcionan? Es que no estamos viviendo el evangelio, sino estamos viviendo desde nuestra personalidad. Y Dios nos está llamando nuevamente a decir la verdad cuando tengamos que decirla y a mostrar amor cuando tengamos que hacerlo, ¿verdad? Y ambas al mismo tiempo. Eso es lo que la Biblia nos está llamando a hacer. Y también otra pregunta que vale la pena responder. ¿Qué pasa cuando tratamos de ayudar, pero nos paramos cargando nosotros aún más? Que esta es otra cosa que pasa en las iglesias, ¿verdad? Nosotros dijimos, hoy sí me meto a servir, voy a colaborar, voy a hacer esto y empiezo yo a dar, a servir hasta que me paro quemando y me paro cargando. ¿Por qué pasa eso? ¿Verdad? ¿Cómo resolvemos eso? Y mi respuesta es de que si estás ayudando y te paras quemando, realmente no estabas ayudando. El versículo 7 nos da una luz a esto y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Entonces tú decís, pero yo sembré ayuda. Yo traté de hacer esto y ¿por qué obtuve que primero no hice ninguna diferencia? Las personas igual siguieron pecando y se fueron de la iglesia. Paré haciendo todo peor. Y segundo, yo me paré quemando. Yo me paré cargando. Y es que la verdad es que no sembraste las cosas correctas, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Entonces, si te cargas tanto, ¿verdad? Si cargas las cargas de otros, que te cargas tanto, te quema, te destruyes, es porque no estás cargando para ayudar, sino estás cargando para tú ser el Salvador. Porque esa es la forma en la que tú te sientes bien, en la que tú obtienes identidad, propósito, significado y dices, me siento útil. Entonces voy a ayudar, no para ayudar, sino voy a ayudar para sentirme yo que soy alguien, para sentirme yo que soy útil, para yo ser el salvador de las personas y que las personas digan, gracias Esteban por ayudarme, porque si no fuera por tu palabra y lo que hiciste por mí, yo no estaría acá. Esa es mi recompensa. Y por eso me seguí llenando de cargas, porque yo quiero ser el salvador de las personas. Pero el evangelio, ¿verdad? Entender el evangelio es que nosotros cargamos las cargas, pero al final no las cargamos nosotros, sino nosotros se las damos a Cristo,
¿verdad? Jesús dijo, Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Escuchen esto, el yugo de Jesús es fácil, y si nos estamos quemando por ayudar a otros, no estamos llevándole a Jesús esas cargas, estamos cargándolas nosotros, porque nosotros queremos ser los salvadores, nosotros queremos ser las personas que ayudan. Nuestra responsabilidad al final es llevar a las personas, no a nosotros, porque nosotros tenemos las respuestas, nosotros los podemos ayudar, sino es llevarlos a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces hemos perdido como de vista qué es lo más importante, la solución que trae el Evangelio, ¿verdad? Isaías 53, 4 al 5 dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó la carga. Jesús lleva las cargas en última instancia, no nosotros. Nosotros ayudamos, sí, pero la idea es que llevamos a las personas a Jesús. Entonces, cuando yo trato de ayudar porque yo quiero ser el Salvador, yo me voy a quemar. Hay veces que las personas, el concepto de llevar la carga, por ejemplo, si alguien tiene problemas económicos, pensaríamos que tal vez la respuesta obvia es que yo le voy a dar dinero a la persona. Tal vez yo lo puedo ayudar económicamente. Obviamente lo voy a ayudar no al punto en donde yo también me pongo en crisis, pero yo puedo ayudar, pero tal vez lo que esta persona realmente está pasando ese proceso porque esta persona necesita llevar su carga a Cristo y lo mejor que puedo hacer es, bueno, tenés que confiar en Dios. Tienes que rendir tu orgullo, tu ego, tienes que realmente pasar un encuentro personal con Dios. No sé si me estoy explicando. Es llevar eso, redireccionar eso a Jesús. Por eso Pablo dice, no os engañéis, y no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembra, eso también segará. O sea, no podemos nosotros esperar sembrar algo, ¿verdad? Y cosechar algo distinto. O sea, lo que cosechemos, eso fue lo que nosotros sembramos. Entonces, si nosotros realmente estuvimos ahí para ayudar, es decir, para llevarlos a Cristo, el fruto se va a ver. Y esa es nuestra prueba. Y por eso después dice, porque el que siembra para su carne, de la carne se dará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu se dará vida eterna. ¿Por qué nos quemamos? Porque sembramos algo para la carne, aunque eran obras buenas. Y esto es lo que es bien difícil de entender a veces. Eran obras buenas, pero lo sembramos desde la carne. Porque si realmente sembramos del espíritu, cosecharíamos el espíritu. Ese es el punto. Y esta es también otra analogía. No sé si ustedes han escuchado este ejemplo, con esto voy a terminar. Donde hay dos perros que siempre están peleando. No sé si han escuchado esto, que hay un señor que ponía a pelear a sus perros. Es pésima analogía, ¿verdad? Pero es la que siempre han usado porque qué feo poner a pelear a los perros. Pero siempre ganaba uno, ¿verdad? Una semana ganaba uno y la otra semana ganaba el otro. Y él sabía quién iba a ganar. Entonces la gente así como, ¿cómo le haces para saber quién es el perro que va a ganar? Y le hacía dinero, obviamente, sabiendo quién iba a ganar. Él decía, pues es bien fácil, ¿verdad? El que gana le doy de comer y al que no quiero que gane no le doy de comer esa semana. Y esto es una analogía para nosotros analizar también nuestras vidas personales, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo nosotros en nuestra vida? O sea, ¿será que estamos viviendo en la carne? ¿Será que estamos todavía luchando con esos pecados? ¿O será que estamos viendo el fruto del Espíritu manifestarse en nosotros? Porque Dios no puede ser burlado. Si el Espíritu está ganando, es porque estoy alimentando al Espíritu. Y si mi carne está ganando, es porque estoy alimentando a la carne. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia y la fe. ¿Es cansado ayudar a otros, sí o no? Sí, es cansado. Se supone que debería ser no tan cansado si Jesús está llevando la carga, no nosotros. Se supone que si realmente estamos haciendo el trabajo de llevarlos a Jesús, no deberíamos de estar quemados ni cargados. Pero aún así sigue requiriendo un esfuerzo extra de nosotros, aún así sigue siendo cansado. Y esto me impresionó de la Biblia porque Gálatas, si ustedes no han venido, pero Gálatas es acerca de gracia. Pablo, todo el discurso de Gálatas es ustedes no tienen que hacer nada, ustedes ya tienen su salvación. Y eso es lo que le costaba a las personas, porque las personas
Les cuesta entender cómo ellos sin hacer nada ya son salvos, ¿verdad? Esta semana yo escuché a un padre católico diciendo que la salvación también se encontraba aparte de Cristo. Diciendo eso, ¿verdad? Si seguir los sacramentos, es una buena persona, si tienes una fe sincera, y aunque no creas en Cristo, puedes ser salvo, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo estaba discutiendo aquí en Gálatas, y él estaba diciendo, no, no, todo es gracia. Entonces eso les cuesta entender a las personas, pero escuchen esto, solo porque todo sea gracia no significa que el principio de siembra y cosecha no funcione. O sea, Pablo también, obviamente, él entiende cómo funciona la realidad y él dice, si ustedes están sembrando para el Espíritu, ustedes van a cosechar cosas del Espíritu. Entonces, no se cansen, porque aunque todo es por gracia, nosotros no hacemos las cosas para recibir algo a cambio. Nosotros no hacemos nada para obtener algo a cambio, porque es gracia. Lo hacemos por amor. Ese principio está establecido. Pero cuando sembramos, siempre hay recompensa. Pablo viene y dice, si nosotros seguimos sembrando, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Eso quiere decir, no sé si ustedes entienden los principios de cosecha, pero yo no los entiendo mucho, pero me entiendo más o menos que para cosechar un aguacate son 5 años o algo así, ¿verdad? Si yo siembro hoy y espero aguacates el mes siguiente, estoy loco completamente, ¿verdad? Toma tiempo. Pero si yo soy fiel a los procesos, va a venir el resultado y ese es el punto. Y no lo hacemos por el resultado, pero es, es alegre saber o es gozoso saber de que va a venir, ¿sí o no? ¿Verdad? Y ese es el punto que está diciendo aquí Pablo. Después termina diciendo esto, hagamos bien a todos, o sea, deberíamos de hacer bien a todos, pero mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Pongámonos de pie, vamos a terminar orando.